Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos de nuevo por acá en este que es su programa Resetea tu Universo. Hoy con un programa súper especial, con un tema bastante interesante porque aunque muchas veces creemos que lo que vamos a hablar no es tan actual, nos vamos a dar cuenta que es algo tan actual de lo cual debemos de trabajar. ¿Cómo estás, Dani? Pura vida. Hola, ¿qué tal? Pues con el gusto de estar aquí contigo y aprovechando para iniciar esta transmisión, saludando a todo México, saludando a todo Costa Rica, por supuesto a Latinoamérica y a cualquier latino en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Daniel Castillo, el programa Resetea tu Universo. Gracias, Will, qué gusto verte. Igual, Dani. Pues sí, Dani, hoy vamos a estar hablando de un tema que durante este tiempo que hemos estado preparándonos, lo he estado como analizando mucho porque es muy interesante y es el tema de la libertad. ¿Qué tan importante es la libertad? Pero la pregunta es, ¿qué tanto realmente estamos disfrutando de la libertad como seres humanos, Dani? Pero exacto, lo que dices, o sea, ¿qué es la libertad? Porque pues todos tenemos una idea de qué es la libertad, pero creo que si nos sentáramos a hacer una definición, nos saldrían cosas un tanto cuanto diferentes a cada uno de precisamente de la conceptualización que pudiéramos hacer de la libertad, porque pues tiene varios puntos en los que podemos enfocar nuestra atención cuando hablamos de libertad. El primero, pues definitivamente, y es el punto de partida que yo siempre tomo cuando me toca hablar de este tema fantástico, que además, pues a mí me hace mucho sentido porque es uno de los atributos principales del ser humano, la libertad y la voluntad. Si no tuviéramos libertad, entonces no tendríamos pues prácticamente nada. Nada más hay que verlo cuando las personas se sienten atrapadas o en otras épocas o en otros lugares, ¿sí? Como lo peor que le puede pasar a una persona, la peor venganza, la peor situación es privarlos de su libertad. Lo malo es que algunas veces nosotros mismos nos privamos de nuestra libertad. Ahorita vamos a platicar de qué se trata todo esto. Exacto, Dani. Y bueno, como siempre que es importante conocer un poco la historia de lo que estamos hablando, generalmente cuando nosotros relacionamos el tema de libertad, muchas veces lo relacionamos con poder hacer lo que yo quiera, poder expresarme, poder tener libertad de culto, poder tener la libertad de caminar por donde yo quiera. Y es un tema interesante porque si nos vamos a la historia, Dani, el tema de la libertad, por lo menos de lo que conocemos, de poder hacer lo que yo quiero, poder andar por las calles, no es tan viejo, es muy reciente. Prácticamente en la historia se habla de que la esclavitud, por ejemplo, se empezó a abolir apenas hace 200 años. Ok, sí, claro. Y todas las prácticas que en el pasado se han hecho y que pues simplemente atentan contra esta condición, vamos a decir, humana. Y como les digo, está ligado completa y absolutamente con la voluntad. Nosotros como seres humanos tenemos la libertad de elegir qué queremos hacer, qué queremos decir, dónde queremos estar, que era lo que decías hace rato, pero también la voluntad de quererlo hacer. La libertad sin voluntad o la voluntad, las ganas de quererlo hacer sin la libertad no pueden funcionar, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente algunas veces precisamente luchando por la libertad de cada quien o buscando, sobre todo eso, lo último, cuando estamos en la búsqueda, algunas veces nosotros mismos nos atrapamos y tomamos alguna mala decisión, lo cual nos puede pasar a cualquiera. Lo malo es cuando estas malas decisiones se vuelven repetitivas y atentan precisamente contra esa libertad. ¿Cuándo podemos hablar en un plano muy, muy, muy terrenal de lo que es privarse uno mismo de la libertad? Pues cuando te enganchas con una relación que no te está dejando ser, que no te está dejando crecer, que no te está dejando evolucionar. Estás atrapado. Exactamente. Y eso es súper interesante porque volvemos al tema que en algún momento hablamos en un programa de las famosas relaciones tóxicas. Y esas relaciones tóxicas nos privan de esa libertad que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque de repente vemos que nos dicen con quién estás hablando
o quién te escribe tanto, o también se ve mucho a las mujeres que les dicen no te pongas ese vestido, no te vistas así. Ese tipo de cosas afectan a la libertad de las personas. Sí, no, 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 es que hay cosas increíbles, ¿eh? A veces dices, no, pues en este sentido es un poco más común ver que una mujer sufre por esta situación, pero a lo mejor a veces los hombres también sin darse cuenta pudieran estar sufriendo. Y yo a veces veo matrimonios en donde no está permitido, por ejemplo, ni de un lado ni del otro, tener amigos. No está permitido salir un día a divertirse por su cuenta. No está permitido tener privacidad en su teléfono. No está permitido tener privacidad de ningún tipo, ¿no? Eso es perder la libertad y eso no es el matrimonio. O sea, ustedes analícenlo y cuando se ponen a pensar, oye, ¿cómo le ha hecho esa pareja para durar tantos años, ¿no? Juntos, pues es porque se respeta la libertad del otro individuo, ¿sí? Esa parte en la que, yendo un poquito a esta historia, ¿no? En donde decían, es que sabes que te tienes que entregar al 100% y prácticamente dejas de ser dueño de ti mismo y te conviertes en dueño de digo, en propiedad de la otra persona, no funcionó, no está funcionando y no va a funcionar. Nunca, jamás. Si tú pierdes esa libertad, no va a funcionar. Lo mismo sucede en el ámbito de las relaciones, por ejemplo, con los papás y con los hijos. Vamos primero al de los papás. ¿Por cuál razón un hijo debe someterse total y absolutamente a la voluntad de sus padres? Ser padre no te da el derecho de someter a tus hijos bajo ninguna Exacto. circunstancia, ¿no? Como no, como tú también no debes de hoy aceptar que nada más por el simple hecho de, pues esa posición, vamos a decir, pues tienen derecho a coartar tu libertad. Y vaya, cualquier persona que pudiera tener un rango jerárquico en el punto que quieras, llámese tu papá, tu maestro, tu jefe, ¿no? No debe de tener ese poder. Y por lo tanto, tú tampoco con tus hijos. Pero aquí viene un punto, y tú lo decías hace rato, pero ¿y cómo le hago para no irme hasta el otro extremo? Hay dos cosas, Dani, que tú lo que dices me encanta y la palabra respeto creo que va a ser uno de los ejes fundamentales de este programa. Porque al final de cuentas, ¿y cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres que nos dicen, yo que te di la vida? Sí, tú me diste la vida, pero de ahí a tener poder sobre mí es distinto. Tal vez cuando somos niños tienen que tener esa potestad de guiarnos y de cuidarnos, pero no somos propiedad de nadie, que eso es un tema fundamental. Y otra de las cosas fundamentales que en términos legales se habla es que acuérdate que tus derechos se acaban cuando empiezan los míos. Entonces, ahí es la respuesta a tu pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? Tú puedes llegar hasta donde mis derechos empiezan. A partir de ahí, ya no. Exactamente. Y desafortunadamente a veces permitimos muchas cosas y como lo digo, y esta es mi intención, o sea, yo quiero que en este programa la gente haga conciencia de que su vida no le pertenece a alguien, ni la vida de alguien le pertenece a uno. O sea, esa libertad es uno de los privilegios que tenemos como seres humanos porque podemos por nosotros mismos hablar, ver, escuchar, valernos, en nuestro caso, por ejemplo, en el tuyo y el mío, darnos esta libertad de hacer este programa, pero también de elegir en qué queremos trabajar, pero también decidir si vamos a ir de viaje o no, si nos vamos a quedar, el cómo vamos a vivir en medio de un aislamiento que hoy pues ya contamos, nada más imagínense, porque este programa es precisamente el seguimiento completitito a la pandemia porque nos fuimos, arrancamos en la primera semana y así nos fuimos y así vamos
vamos a verla terminar, vamos a ver a nuestros países y a nuestra gente regresar a una realidad. A mí, eso de la nueva o diferente o La misma o nueva como le quieran llamar, normalidad. normalidad es una cosa absurda. Si es nueva, no es la normalidad. Ajá, es Ujú. así de simple. Es una nueva realidad. Eso sí es cierto. Y en esa nueva realidad, pues hay muchas cosas que vamos a tener que enfrentar como retos, ¿no? Algunas cosas no tan buenas, algunas cosas muy buenas, pero si este momento nos lo permite, recobremos nuestra libertad de pensar, de actuar, de sentir, de expresar. Ajá. A mí me llama mucho la atención algo que acabas de decir, bueno, dos cosas que dijiste. Una es que con esta situación que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta y hemos podido darle el valor a la verdadera libertad que teníamos, porque no la estábamos valorando. Ahora que nos tienen encerrados, que no podemos salir, que solamente tenemos que tener cuidado a la hora de ir a hacer fila a algún lugar, es todo ese tipo de cosas que podíamos hacer libremente y tranquilamente, o el simple hecho de que querías ir al cine, agarrabas el automóvil y te ibas, y ahora no, porque ahora tienes que tenés una restricción vehicular, bueno, en el caso de nosotros, o los cines están cerrados. Ahí empezamos a valorar lo que era la libertad que teníamos y ahora tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad que va a modificar de cierta forma esa libertad que teníamos, que ya no vamos a tener la misma libertad que antes. No sé si lo compartes, Dani. Va a ser diferente. La misma definitivamente no puede ser, ¿no? Creo que como nosotros lo vemos en este programa de nuestro proyecto que cada día creo que hacemos más nuestro y nos gusta más porque tenemos la libertad de hacerlo, porque nadie nos dice qué decir ni qué pensar ni nada de eso, ni siquiera lo hemos considerado en algún momento, pero efectivamente va a ser una nueva forma de vivir y seguimos con la libertad de poderlo hacer. Y quedaron atrás los días en donde ciertamente, como dice Will, teníamos la libertad de viajar a donde quisiéramos y lo fuimos postergando porque algún día iba a ser el mejor día para poder viajar. Y un día lo inimaginable sucedió, ¿no? Ya no tenía la libertad porque los aeropuertos estaban cerrados aquella prioridad que dejé en último porque le di más peso a otras cosas, pues hoy que pudiera o que quisiera tal vez hacer ese viaje a la playa o esa visita a tal lugar, pues ya no la puedo hacer porque los caminos están cerrados, porque las ciudades están cerradas, ¿no? Me refiero a no que puedas entrar o salir, sino a pues, sus comercios, que eso es lo mismo que estar cerrado. Y Dani, Es, no solamente lo vemos desde el punto de vista comercial, o sea, esa libertad que tenías para poder ir a darle un abrazo a tus padres, ya no. Te limitan y te dicen, no puedes ir porque por un tema de salud y de seguridad, mejor ten cuidado, porque pueden que ya son mayores, muy adultos, etcétera. Entonces, empezamos a ver ese otro tipo de libertades también, ¿verdad? De cosas intangibles que ahora decimos que falta nos hace. ¿Cuándo fue la última vez que pude abrazar a mis padres y de repente se vino todo abajo y ya no pude? claro, y exacto, pero digo, ya pasamos por esos momentos en donde primero pues estábamos viendo a ver qué iba a pasar. Luego estábamos en medio de la situación, ya sabíamos qué estaba pasando. Ahorita empezamos a ver esa luz al final del camino a donde vamos a ir otra vez, con una dinámica de vida totalmente diferente. Mira, totalmente diferente y no, porque hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo. Por otro lado, ¿qué pasa con los que en nuestra libertad de elegir lo que queremos, qué pasa si hay cosas que nos gustaron de esta experiencia? Y no me refiero a la experiencia por sí misma a nivel macro, sino a puntos específicos. Por ejemplo,
hoy realmente, después de todo esto, y si favorablemente no estamos afectados en la salud, que es lo más importante, ¿qué pasa si yo, con mi libertad y la voluntad para hacerlo, qué pasa si yo digo en determinado momento, creo que me gusta más el trabajo desde mi casa y me quiero quedar? El teletrabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa si no me afecta que no hubieran todavía abierto tal o cual servicio porque yo ni lo ocupaba? Que también pasa mucho, ¿no? O sea, es que ¿cómo es posible que hoy no abran los cines y tú ni vas al cine, ¿no? Por ejemplo, nunca has ido, pero hoy te afecta que estén cerrados. Entonces, eso también es simpático en el ser humano. Y eso hablamos de la libertad a nivel exterior, yo lo veo un poquito así, a nivel afuera. No puedo volar, no puedo salir, no puedo ir al cine, no puedo ir al gimnasio. ¿Qué pasa de la libertad interior, tu libertad mental, tu libre Wow. albedrío, tu libertad de decidir, pero a nivel interior, qué es lo que quieres, para dónde vas, etcétera, ¿no? Que ese es un tema sumamente interesante, Dani, porque al final de cuentas tenemos que tener claro que todos tenemos esa libertad. Tenemos la libertad de pensamiento, todos tenemos la libertad de expresión, todos tenemos la libertad de actuar. Si de repente alguien nos ve y dice, no, yo no, ojo, ¿qué está haciendo que no la puedas tener? Porque sí se puede tener. Y No, para de dar un hecho, dato, pero y para claro, dar un esa no es una dato, elección. no, no es elección. Pero entonces, si hay gente que dice que no la puede tener, ojo, algo está sucediendo que no te está permitiendo hacerlo, pero lo puedes tener. Tienes toda la libertad. Y aquí voy a dar un dato histórico curioso. ¿Okay? En 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esa declaración habla de que todas las personas del mundo mundial tienen libertad de culto y libertad de expresión y libertad de pensamiento. Entonces, si en este momento yo no puedo expresar o hay algo que no me permite pensar, ojo, ¿qué es lo que está haciendo? Porque está invadiendo mi intimidad. Pero además, qué miedo. Imagínate que yo tengo libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de actuar, ¿no? Pero estoy vacío espiritualmente, pero estoy vacío de conocimientos, pero estoy total y absolutamente alejado de la realidad y además decidí con la libertad que tengo no hacerle caso a alguien. Yo creo que mi mundo está bien, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Sobre todo eso, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Y por qué es tan fácil entonces aprovecharse de la voluntad de un ser humano en esas condiciones? Un ser humano hueco, vacío, ¿qué hace con esa libertad? Es una muy buena pregunta y me quedo analizándolo y te voy a decir por qué. Porque ahí estamos en una situación actual que vemos en nuestros países, y hablo a nivel mundial, es qué tan esclavos o atados estamos a la tecnología. Entonces, cualquier babosada que publiquen en alguna red social, si yo no investigo, me la creo. Entonces me estoy haciendo esclavo de gente que quiere aprovecharse de mí. No, y en realidad es una postura bien cómoda. Que pues es lo que te tocó vivir, fingir que no tienes la libertad, que estás condenado al fracaso. Eso es muy fácil. Es lo más fácil del mundo. En realidad, porque Mm, no te exige tener o hacer nada. Simplemente No, es darse por vencido. claro, o sea, no sé, hay algunas veces la verdad es que he hasta llegado a pensar cuando veo a una persona así y digo, ay caray, eso sí es vida. No tener ninguna preocupación, no tener ninguna prisa, no tener ningún pendiente. Qué maravilla de vida, pero no es cierto, o sea, eso no es real, ¿no? Es muy cómodo, insisto,
Por eso tanta gente que mejor dice, no, yo mejor me pongo en este lado en donde estamos todos los que sufrimos, los que padecemos, los que no podemos, porque es mucho más fácil, Pues ¿no? sí, pues sí. Es en el área de confort en el cual no me exige hacer o hacer, sí, hacer absolutamente nada y el pobrecito yo, entonces tengo esa libertad de sentirme relajado. Exacto. Aquí lo que tienen que entender o tenemos que entender todos es que la libertad funciona en los dos sentidos. Entonces, tú tienes la libertad de decidir lo que quieres hacer con tu vida. Entonces no te estés quejando. Exacto, porque estás donde estás porque quieres estar ahí. Tuviste la libertad de tomar la decisión. Porque Exacto. opciones para salir adelante hay. Es correcto. No, es que ¿por qué me tocó vivir aquí? ¿Por qué me tocó vivir así? ¿Por qué soy así? Ok, esas son tus condiciones de vida, pero tú decides qué vas a hacer con esas condiciones de vida. Tienes la libertad de hacerlo. Ahora, yo les voy a ser muy, muy franco, así como yo digo las cosas. El tema es aquí, ah, nos tocó nacer en una tierra, en mi opinión, aunque todos se me echen encima, ¿no? Pero en Latinoamérica es una bendición nacer en Latinoamérica. Tierras, países, yo sé que no todos y sé que hay problemas en varias naciones, pero en general, pues estamos en una tierra y en una cultura que todavía a varios nos permite tomar estas decisiones y nos permite poder luchar en el sentido de esforzarse por, no de pelear nada más a lo bárbaro, esforzarse por cumplir sueños, por lograr metas, por ser mejores y por hacer que nuestros países sean mejores. Entonces, tenemos esa libertad. Yo nada más veo otras regiones del mundo, sí, claro, hay unas a lo mejor más privilegiadas, y digo a lo mejor porque habría que ir a ver qué complicaciones tienen allá y definitivamente otras que no están tan bien como nosotros, ¿no? Entonces nosotros, entre ese término medio, ¿no? A nivel mundial de lo que estoy hablando, entre esa cultura alegre y noble, pero también entre esa un poquito de, me quedo aquí pues para no molestarme tanto, ¿no? Creo que tenemos posibilidades de ser felices, que creo que es para lo que debemos de utilizar nuestra libertad. Definitivamente, Dani, definitivamente. Y dejar de atarnos mentalmente con cosas que creemos que no podemos hacer. Todos podemos tener esa libertad de expresión, de actuación y tomar nuestras propias decisiones de nuestras vidas. Y esa es la libertad que tenemos que aprender a disfrutar. Y como dice Dani, tal vez en otros países no latinoamericanos sea un poquito más restringida esa libertad, pero nosotros que vivimos en tierras donde tenemos una democracia, donde tenemos una forma de vida muchísimo más relajada, muchísimo más tranquila, disfrutémosla y aprovechémosla para salir adelante. No nos quedemos sentados en los laureles, como decimos aquí, pensando en que ay, todo va a caer del cielo. O el famoso dicho, Dios proveerá. No, Claro, Dios provee, sí, pero si trabajas, si no trabajas, no te va a proveer. es correcto, y ahí están las oportunidades y ahí están todo lo que el ser humano es capaz de hacer, y tanto así que bueno, cuánta gente triunfa, y gente que no precisamente lo tuvo todo al alcance de la mano, gente que tuvo que esforzarse mucho por poder llegar ahí, pero que utilizó su libertad, sus condiciones para poder construir esa vida que quería. Entonces, al final, creo que en mayor o menor medida debemos de dejar de hacernos las víctimas. En muchos casos, sí, claro, somos víctimas de diferentes circunstancias, pero no siempre, no todo en la vida, no todo es malo, ¿no? Como se puede llegar a pensar. Que tú tomes la decisión de meterte en tu vida solo problemas, solo cosas malas, solo cosas negativas,
esa es tu decisión y nadie te la va a cambiar. Pero si tú quieres en determinado momento salir adelante, tener una mejor vida, eso que añoras, y conste que dije añoras, no envidias, eso que añoras, que tiene otra persona y que a ti te gustaría tenerlo, lo puedes lograr, pero te tienes que quitar mucho lastre de encima, pero tienes la libertad de hacerlo. Falta que quieras, que es la voluntad. Definitivamente, Dani. Y al final de cuentas, Dani, para ir concluyendo, creo que cuando hablamos de la libertad, podemos basarnos en dos temas. La libertad legal que podemos tener, que nos la da nuestras constituciones políticas, pero la libertad personal, esa libertad de poder decidir dónde quiero estar, con quién quiero estar, en qué quiero gastar mi tiempo que vimos la semana pasada. Creo que es una libertad que debemos aprovechar, que debemos disfrutarla y sobre todo valorarla a favor de nosotros. Si la quiero desperdiciar siendo negativo, es tu problema, hazlo, pero entonces disfrútalo haciéndolo así. Si la vas a disfrutar viviendo en paz y con tranquilidad, disfrútalo, que vas a ser feliz. Creo que dentro de las dos enseñanzas que me llevo, Dani, una es la palabra que dijiste que me encantó, el respeto. Definitivamente tiene que haber mucho respeto en los seres humanos. Y la número dos, que fue la que yo dije, es que recordemos que tus derechos se terminan cuando empiezan los míos, Dani. Totalmente. Y yo, bueno, aquí, Will, efectivamente me quedo con esa libertad que otorga de alguna manera la sociedad o el contexto en donde vives, tu ciudad, tu país, no sé, tu cultura. Esa es una parte de la libertad que hay que ver en dónde estamos parados y qué podemos aprovechar. Pero la libertad que yo quiero hoy que nos quede muy presente y que hagamos reflexión y seamos muy sensibles es la libertad que está acá. La libertad de nuestra mente, la libertad de nuestro pensamiento, precisamente para poder evolucionar y ser mejores. Se vale cumplir sueños, se vale tener una mejor calidad de vida, pero siempre que tu mente esté libre, ¿no? Y conste que estoy manejando muy poéticamente, podría decir que tu corazón sea libre, pero pues sabemos que lo que tiene que ser libre es la mente y yo con eso me quedo en cuanto a la reflexión de esta transmisión. Por favor, amigos que nos siguen y ayúdenos a compartirlo porque necesitamos que la gente se libere, se saque todo eso de ahí, ajá, que no le sirve y que pueda caminar hacia pues un mundo mejor, a una vida mejor, llámale como quieras, ¿sale? Entonces, pues eso es Will. Así es, Dani. Pues un temazo, la verdad es que invito a todas las personas que nos están viendo que disfruten de esa libertad y las que no lo están disfrutando, busquen esa libertad mentalmente. Y Dani, ¿qué tal si nos comentas un poco sobre el tema de la próxima semana? Que de paso tiene que ver un tema con, de repente puede ser